Queridos Reyes Magos, este año he sido muy bueno. He intentado ayudar a mucha gente, he hecho muchos vídeos y me he portado muy bien. No sé si es que en los años anteriores me porté muy mal o es que tenéis un negocio de calcetines y calzoncillos, pero este año me gustaría que me regalaseis algo de la lista, leñe, ¿no? Bueno, ¿qué? Ya no. Ay, Carlos, perdona, que es que estaba ensimismado con las proximidades de las navidades ya. Pues venga, que hay que grabar. Llevo aquí ya cuarto de hora esperando. Vale, vamos, no te preocupes, vamos a ello. Con la proximidad de la Navidad, época de regalos, familia y bienestar, y sobre todo con mi futura doble paternidad, seguramente que cuando veáis este vídeo ya no sea futura, sea presente, ha llegado el momento de que os enseñe algo realmente útil. Hoy os voy a enseñar la herramienta. ¿Cómo? ¿Que les vas a enseñar la herramienta? Me refiero que hoy vamos a hablar de la herramienta que llevo en el barco. Bueno, las herramientas más útiles y que pueden ser una fuente inagotable de posibles regalos navideños para pedir a los Reyes Magos. O a Papá Noel. O a Papá Noel. Pues ya está, esto ya está en marcha. Vale. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido por los utensilios y herramientas más útiles y por alguno de los más inútiles que llevo yo en el barco y que por supuesto y en su mayoría son low cost total, aunque eso sí, muy prácticos a la vez. Útiles y herramientas que siempre es conveniente tener en un barco, bueno, muchos de ellos también para casa o para una autocaravana o cualquier sitio, tener herramientas nunca está de más, y que además pueden servir de fuente de inspiración para nuestras parejas, familiares o para nosotros mismos cuando escribamos nuestra carta a los Reyes Magos. O a Papá Noel. O a Papá Noel. Bueno, o en mi cumpleaños, que está a la vuelta de la esquina. Y nos vamos a centrar especialmente en los que son fácilmente regalables. Porque seamos sinceros, ¿a cuántos de nosotros nos caen los mismos regalos año tras año en Navidades? Los clásicos calcetines, la colonia, juegos de calzoncillos o bragas por doquier, y sin embargo nosotros anhelando algo que nos haga ilusión, algo útil e ilusionante. Que no quiero decir que no me guste que me regalen calzoncillos, calcetines y ropas y cosas así, porque al final, puestos a no acertar, mejor que te regalen las cosas que necesitas pero que no te gusta ir a comprar. Que no, que ropa no es regalo. Reyes Magos. Uy, Dios mío, no le llegan los carros. Reyes Magos, ropa no es regalo, Reyes Magos. Yo creo que Melchor es el que dice, ¡ay, un jersey! No, la ropa no es regalo. Muy y bien. Ya está, ahora que ya he soltado mis traumas infantiles, puedes proseguir. En fin, para intentar solucionar esto y hacer que estas navidades nos regalen algo que nos haga ilusión, vamos a hacer un pequeño repaso a algunas cosas útiles y económicas que nos pueden atraer Papá Noel o los Reyes Magos. Aprovechad, convenced a vuestras parejas para que se sienten con vosotros en el sofá a ver este episodio, y cada vez que salga algo que os interese y haga ilusión, darle un discreto codazo o unos golpecitos así, como hace mi mujer conmigo. Yo haré lo propio cuando vea este episodio con Lara, no os preocupéis. Así que empecemos. Y la primera fuente de inspiración para estos regalos útiles y prácticos espero que haya sido nuestros episodios anteriores. Un año de episodios está a punto de cumplirse ya. ¡Qué tiempos cuando empezamos! Yo no me había ni reproducido aún. Bueno, un año en el que hemos presentado un montón de inventos e ideas, y entre ellos algunos cachivaches y herramientas fácilmente regalables. Esto es un poco el clásico de la tele del resumen de lo acontecido en el último año. Todo empezó con el mando a distancia del molinete del barco, algo sencillo y útil de menos de 15 euros. Pero evidentemente, desde ese tímido primer episodio hemos ido enseñando muchísimas más cosas. Cosas, por ejemplo, para montarnos nuestro propio wifi en el barco, o construirse una escala para subir a lo alto del palo. Ahí una máquina de coser puede ser un buen regalo navideño. O los montones de cámaras y alarmas que hemos instalado gracias a ese wifi y que tanta seguridad pueden aportar a nuestros barcos.
Y sobre todo, todo lo que hemos construido y vamos a construir todavía alrededor de la Raspberry Pi. Que si no la tenéis, puede ser un buen momento para ese sutil codazo, y si os pasa como a mí, que os habéis quedado en la 3, puede ser un guiño a algún patrocinador que quiera regalarnos la versión 4. Y entre esas cosas, también me hemos enseñado algunos cachivaches sencillos y útiles, como por ejemplo, la bomba de achique auxiliar y su correspondiente power bank. Power bank al que le hemos dado múltiples de utilidades en nuestros episodios. O el emisor ICE más barato del mercado. Sin olvidarnos de nuestros anillos de cera para el retrete, para el VC, que tan fácil y económicamente pueden salvar vuestro barco de hundirse. Y la cinta china. Y la cinta china del mismo episodio. O qué decir de las mini botellas de submarinismo para arreglos de emergencia, que con la experiencia actual yo os recomendaría más la de 1 litro que la de medio litro, que se me queda un poco corto, y puede que incluso la de 2 litros que acaba de sacar Smaco, y que se han ofrecido a enviarnos una para probarla. Veremos si nos la envían y qué tal funciona. Incluso, si os habéis portado muy bien, una bicicleta plegable para el barco, ya sea nuestra Xiaomi del último episodio, o la Boomerang que llevaba Álvaro en el corto maltés, o cualquiera que se adapte a vuestro bolsillo y al espacio de vuestro barco. Ya veréis lo útil que va a ser tener una bicicleta y qué bien va a venir para bajar los kilos de las navidades. O ya puestos algunos de los trastos que vimos en nuestro boat tour, para hacernos la vida más cómoda a bordo, como el mini deshumidificador, 4 años lleva funcionando sin parar el que yo tengo aquí, o un clásico aspirador de coche, o mi favorito, la hamaca para tirarte a leer en la cubierta. Pero no era el unicornio el favorito. Bueno, el unicornio no lo considero un elemento de comodidad, lo clasifico como un elemento de seguridad. Creo que está en el decreto, el nuevo, el unicornio. Hay que llevar, a más de 12 millas hay que llevar un unicornio hinchable para casos de emergencia. Pero bueno, el objetivo principal de este episodio era hablar de herramientas. Y las herramientas para cualquier aficionado al bricolaje, ya sea el bricolaje náutico. Un saludo para Sergi de Bricolaje Náutico. Hola, un saludo para toda la gente de The Low Cost Sailor. O el bricolaje normal, son siempre un regalo perfecto. Yo creo que lo mejor para adentrarnos en estas cosas es que veamos qué llevo yo en mi bolso. Ah, no, que eso es de las influencers de moda. Me refería a qué llevo yo en mi rincón de las herramientas. Puestos a ello, vamos a descubrir los secretos de mi hueco de las herramientas. ¡Qué misterioso! ¡Qué nervios! Bueno, está apuradito de espacio, ¿no? Y evidentemente, lo primero es lo que le da nombre al hueco. La herramienta. Una caja de herramientas multiuso con un montón de vasos. Esto es un must del barco. O sea, esto tenéis que tenerlo. Esta, que es un poco mierder, porque venía con el barco mismo, pero es más que suficiente. Nunca he entendido esa obsesión por tener una buena herramienta. O sea, está bien para tenerla en casa, pero realmente en el barco lo que necesitáis es herramienta variada. O sea, que tengáis un poco de todo. No tiene por qué ser lo mejor, porque no vais a dedicaros a usarla 10.000 veces. Si eso, traéis la de casa, como yo, que yo en casa tengo herramienta buena y cuando tengo que hacer algo, pues traigo la de casa. Pero cuando tengo algo de emergencia, pues aquí tengo alicates, llaves Allen fundamentales, un montón de boquillas para los destornilladores, más destornilladores, unos destornilladores pequeños, estos son del Lidl me parece. Esto es muy importante porque a veces tienes que meter el hueco en unos sitios para apretar y soltar tornillos bastante estrechos. Una caja de herramientas variada, algo fundamental que deberíais tener todos en vuestros barcos. Y si no lo tenéis, a comprarla. Seguimos. Todo esto viene de AliExpress, la mayoría, porque una buena fuente, por ejemplo, para comprar tornillos y tuercas de acero inoxidable es AliExpress. Cuando lo que queréis es un variadito, pues AliExpress. Cuando necesitáis un tornillo específico, a la ferretería de debajo de vuestra casa, que es el mejor sitio. Con la misma idea, arandelas de cobre. Me valen lo mismo para cuando cambio el aceite del coche que para cambiar en las juntas de unión de las bombas, del barco, en el motor, etc. Cuando cambias el aceite del coche, pero si eso se hace en el taller, ¿no? Eso se hace en casa como todo. Vale. No es lo bastante complicado como para que tengas que ir a un taller. Que puedes ir a un taller, que no desmerezco a los mecánicos que lo hacen estupendamente y hay gente pues para todo. Pero yo poco voy al taller. Ya he dicho en alguna ocasión que en este barco no ha entrado ningún profesional a hacer nada, porque no he sentido la necesidad, ¿eh? No porque no lo hagan bien. Más tornillos de acero inoxidable.
y tirafondos. Pues todo esto, siempre hay alguna emergencia o algún invento que construir, sobre todo si os parecéis a mí. Aquí ya empezamos con herramienta, aunque antes, esto me lo he comprado recientemente en el Lidl, chapas de acero inoxidable y varios juegos de tornillos. Esto me parece que ha costado 2 euros cada kit. Cuando me puse hace poco a hacer el soporte del sensor de la posición del timón, por ejemplo, pues encontré que tenía una escasez de mierdas de estas en el barco. Y vas al Lidl y, joder, otra vez lo de no hace falta tener el mejor. El multímetro más barato que existe en el mundo. Me parece que cuesta 2 euros o algo así, en AliExpress. Que si quieres medir la tensión con precisión de milivoltios, pues cómprate uno bueno. Pero si lo único que quieres saber es si hay conductividad, si la tensión ha caído, si tal, me hace las veces estupendamente. Seguimos. Esta me encanta. Lidl. Vaya herramienta. Vaya herramienta, pedazo de herramienta. Esta es la Dremel barata del Lidl a batería. Y aquí tengo unos cuantos accesorios y luego veremos por ahí que tengo un montón de accesorios adicionales, esos ya comprados en AliExpress. ¿Y esto qué hace? Pues esto de todo. Esto tienes aquí para taladrar, tienes discos de corte para cortar metal o para cortar cualquier cosa. Y si me acercas ese tupper verde que hay al lado del tupper grande, ese chiquitín, pues aquí ristra adicional de accesorios, ¿ves? Pues para lijar con ella, para más discos de corte, por ejemplo, para pulir y cosas así, para cuando tienes una mancha en el inoxidable o para limpiar carburadores, discos para cortar madera, tienes estos para pulir. Esto es como la multiherramienta definitiva y sobre todo lo bueno para un barco es que la cargas y que funciona con batería, entonces la puedes usar en cualquier lado sin andar con cables, incluso cuando estás navegando. En caso de apuro, podrías usarlo para cortar un cable de 120 o un candado, por ejemplo, que se te haya quedado trabado y no puedas abrir alguna tapa. Haz un chasquea los dedos, que se está llenando de cosas la mesa y no te va a ver más. Vale, pues ¿y así se va a limpiar? Sí, tú chasquea. ¿Ves? Ya está. ¡Oh! Ha desaparecido por completo. Ya tenemos sitio. ¿Dónde habrá ido a parar? Seguimos. Anda que no tienes morralla, tú aquí. Ya te digo, no me dejéis ir al Lidl. Cuando vamos al Lidl, mi mujer se compra todos los yogures que hay y yo me empiezo a pasear por la sección de herramientas y pienso, joder, necesito unos discos de pulir para el taladro, ¿eh? Y pasta para pulir, para los candeleros de acero inoxidable y tal, cuando se quedan. Del Lidl también. Vamos, no sé cuánto costó, pero regalado si me lo llevé para casa. Evidentemente, eso es lo que es. Un taladro. Este es a 220, el más viejo. En casa no le tengo ya aquí. Tengo, por supuesto, el taladro del Lidl a batería. Pero a ese seguramente le dediquemos algún episodio porque tengo muchas utilidades para él. Seguimos. Lidl. Un imán con antena. Esto es fundamental también. Esto es cuando se os cae algo por ahí por en medio de las sentinas y tenéis que rescatarlo, pues para rescatar cosas. Y luego, si tenéis que buscar, aquí me calenté también, no sé si lo necesitaba, pero si tenéis que mirar detrás del motor en algún sitio, pues esto para los mecánicos un espejito. ¿Vale? Madre mía. Todo esto, como has dicho, imprescindible llevar. Bueno, concretamente esto, pues igual no es imprescindible, pero esto sí que me lo compraba seguro. Bueno, yo me lo compré. Seguimos con piezas. Esto también de AliExpress. Todo tipo de juntas de goma para cuando se te pierde alguna. Por ejemplo, para los equipos de submarinismo o las juntas del motor, para cuando cambias algún filtro y pierdes la junta. También no costó prácticamente nada. Harto de enrollar los cables y pegarlos con cinta, llegó el día en que me pasé a la calidad. Tengo conectores, que son los que yo llamo hermafroditas, que permiten conectar dos al mismo sitio y cosas así. Y lo peor de todo es que todavía no he sacado la caja de herramientas. Esta caja venía con el barco. Juegos de brocas, imanes, todo tipo de abrazaderas. Alguna pieza, por ejemplo, es un adaptador que me construyó mi padre en el torno para cuando se me rompe el cable del Morse. Con esto puedo coger y cortar el cable y empalmarle y que siga funcionando. ¿El cable de qué cosa? El Morse. ¿El Morse como el código Morse? El Morse, que tú lo tienes en el barco y no sabes que se llama así, no quiero decir nada sobre tus habilidades náuticas. El Morse es el mando que tú mueves para hacer que acelere el motor o que pare y que vaya en reversa o hacia adelante. ¿Y eso se llama Morse? Sí. Llaves, las llaves de tubo. Más juegos de llaves salen. Llaves fijas, sargentos. Llave de bujías para el fueraborda. Alguna polea, alguna pieza así. Bueno, pues un montón de cosas. Esto sí que vamos a necesitar hacer la magia para hacerlo desaparecer de aquí y para conseguir cerrar la caja. Así que otra vez, alguno que me veréis. ¿Todavía hay más cosas? Todo tipo de sustancias para pegar grasas, siliconas, etc.
herramientas útiles y grandes. Una remachadora, también no cuesta nada en el Bricomart. Esto es fundamental, la podéis coger más grande, pero esta es la más barata que hay en el Bricomart y es para cortar cables. Siempre hay que llevar una, porque si un día pierdes el palo, por ejemplo, y se queda colgando de uno de los obenques, puedes tener la necesidad de cortar el obenque para que se vaya al fondo del mar, en vez de para que se quede golpeando el casco y haga un agujero y te vayas tú al fondo del mar. Un soldador, llave de filtros, también de AliExpress, una llave grifa, una buena llave inglesa, la más grande y barata del Bricomart, un martillo, más tornillos, tuercas y todas esas mierdas, la caja de los cables, no nos vamos a adentrar, pero aquí hay cables de todo lo que os podáis imaginar, arandelas de acero inoxidable, también otro lote de AliExpress, la caja de los repuestos, correas, la bomba de combustible de respeto, por ejemplo, un poco las piezas de repuesto fundamentales para llevar en un barco, tiene que haber una pistola de silicona también. Creo que ya llegamos al final, por fin, la bolsa de los tubos de todos los tamaños y colores para poder arreglar o hacer algún trasvase de emergencia. Y por último, más cables, que no me parecían pocos. Y ya está, este era el hueco. Ahora solo hay que volverlo a meter todo. Igual podemos grabar un, ¿cómo se llama esto? Timelapse. Bueno, no obstante, ya os he dicho que soy un adicto a la herramienta y no todo me cabe ya en ese hueco, por lo que distribuidos por otros rincones tengo algunas cosas más. Por ejemplo, mi propio banco de trabajo cuando tengo que hacer se compone de esta tabla que construyó mi padre con este soporte hecho con un sargento, ¿vale? En el que cogemos, colocamos esto aquí, esto simplemente va así, ¿vale? Y aquí tengo mi zona de trabajo y aquí añado mi tornillo de trabajo. Y encima con la luz que tengo justo encima, pues aquí puedo para soldar, para trabajar, al lado del fregadero también si necesito agua o cualquier cosa, y este es mi pequeño taller. Qué apañado. Aquí es cuando está viendo los vídeos mi mujer, que dice, qué apañado es David, qué apañado. Pues es que soy muy apañado, muy apañado. Vamos a seguir viendo herramientas que no hemos acabado. Tenemos nuestro nivel chino que tiene regla, nivel de burbuja para diferentes ejes, metro para poder medir y el motivo por el que me le compré de verdad, que es que tiene una cruz láser, ¿vale? No sé si se ve aquí la cruz láser. Pues se ve guay. Pues esto lo puedes utilizar para ver si el palo del barco está recto. Este haz láser así. Joder, pero esto es guapísimo. Si me alejo un poco más, pues lo veríamos, pero si te fijas, pues va siempre por el centro, así que... Sí. Este por un lado. Este también está estupendo. Medidor de distancia láser. Más por vicio que por necesidad. Le pones, te marca un punto, ves el punto láser exactamente a dónde va a medir y te mide la distancia pues con precisión de milímetros. Ya está. Ha medido distancia 37 centímetros con 3. Súper útil para casa, para medir cosas, para cuando haces reforma, para todo ese tipo de cosas. Esto ya entraría dentro del apartado de calentón inútil. 10 euros, con esto pones una tira de esta reflectante de cualquier cosa que gire, le das al botón y te dice, sale un punto láser y mide la velocidad de las revoluciones. Yo lo usé en su día porque cuando me vendieron el barco, el cuenta revoluciones estaba, pero la aguja no se movía. Y entonces dije yo, pues estará averiado o algo. No, es que no tiene ni cable puesto el cuenta revoluciones, es como de mentira. Hasta que me construí otro cuenta revoluciones un poco casero, pues primero compré este para comprobar pues cuáles eran el régimen en el Morse, la posición del Morse que se correspondía con diferentes regímenes para saber si me estaban acelerando el motor. No es la cosa más útil que me he comprado. Seguimos. ¡Otra cámara más! 8 euros me costó esta cámara. En realidad compré para el trabajo un par de ellas y después dije, joder, pues me voy a comprar una porque por el precio. Una cámara wifi que puedes conectar con el móvil y entonces vigilar. También permite grabar y viene con un soporte para que la puedas poner a adherir a algún sitio y entonces la gires y apuntes para cualquier lado. La idea principal de esta cámara para mí es, tengo una minúscula fuga de gasoil en el motor y entonces es para colocarla mientras está el motor en marcha e ir colocándola en diversos sitios a ver si veo el goteo, a ver si veo la fuga por algún lugar. Y ahora que voy a tener un par de hijos, cuando veáis este vídeo ya estarán, mi idea es que voy a hacer un parquecito para ellos en el camarote de proa y esta cámara irá adelante y entonces desde el tablet, mientras estoy navegando, les podré vigilar y ver que están sanos y salvos y quedarme tranquilo mientras navego por ahí. Otra cámara más, baratísima, 8 pavos.
la herramienta que más os va a sorprender de todas las que tengo. Un secador de pelo, el más barato. Con el secador de pelo, por ejemplo, en un sitio en el que continuamente se mojan las cosas, hoy que llueve a cántaros he descubierto como media docena de goteras para secar los cojines que se han empapado, para secar cosas, o incluso en algún momento, cuando haces una mesa como esta, necesitas un secador o una fuente de aire caliente para hacer las curvas en el vinilo y que se encoja así y se ajuste a las curvas. Ya si te quieres ir a un extremo más de calor más extremo, el soldador de gas del Lidl, otra de mis compras compulsivas en el Lidl, pero este es realmente útil. Funciona a gas, venía con una botella de recarga del gas también y es un soldador con varias puntas de varios tamaños, sirve también de decapador para rascar y para quitar cosas. Yo tengo aquí aluminio también para soldar, si le quitas esto se comporta como un soplete, ¿veis? Si le pones esto se comporta como una pistola de aire caliente. Veis cómo escoge el termo retráctil sin soltar llama. Y que por último, si le ponéis las cabezas de soldadura, pues sirve para soldar. Voy a dejarle que se enfríe un poco por aquí. Por supuesto, pues algún tipo de mini herramienta de estas con múltiples cabezas y eso, que normalmente para llevarla en el cinturón colgada cuando estás fuera. Puntas de formatos especiales, por ejemplo, porque hay algunos tornillos de seguridad en el barco que necesitas abrir con esto, o a veces algún aparato un poco raruno, los equipos. Importantísimo, un kit de costura, con muchas cosas y tal, pero lo más útil que hay es un punzón de costura, que se utilizan para trabajos de cuero, pero que sirve muy bien con estas super agujas que trae para hacer arreglos en las velas. Y una vez visto todo lo que es herramientas, cachivaches y ese tipo de cosas, como complemento a todo lo que es la seguridad obligatoria por la Dirección General de la Marina Mercante, tengo unas cuantas cosas de seguridad de mi propia cosecha o que me parecen útiles para llevar en el barco. En el apartado iluminación, por supuesto, todo tipo de linternas. Desde linternas de tipo más tradicional, como esta, hasta esta, mi linterna sumergible, y además la uso debajo del agua, pero es que fuera del agua ilumina como un auténtico cañón. ¿Vale? Mira. ¡Joder! O por ejemplo este powerbank, que como linterna o foco para grabar, ilumina también estupendamente. Esa es para youtuber, la linterna de Esta se podría llamar linterna de youtuber. Por supuesto, el famoso powerbank del que siempre hablábamos, que arranca el barco, que todas esas cosas, pues resulta que también es linterna. Incluso si tenéis que ir pitando para el hospital porque vuestra mujer está a punto de dar a luz, aquí. La de la poli, madre mía. Siempre hay que tener linternas para todo. Y hablando de luces de la policía, linterna de luz negra. Esta luz negra ideal para cosas como por ejemplo buscar defectos en el gel coat, filtraciones de agua para detectar la cal de por dónde está entrando el agua en un momento dado. Luz negra, como en el CSI. Y puestos a señalizar nuestra posición, es tan peligroso que tiene hasta cerradura, láser verde de super ultra potencia. No le doy mucho porque puede llegar a quemar las cosas. Joder. A ver, que este hay que abrirle con la llave. El puntero láser. Pero eso se luce una barbaridad. Incluso en el agua. Y ya si quieres llamar mucho la atención, pues podrías coger y ponerle el chisme de las chiribitas. Estas navidades ser el rey de la fiesta. ¿Eh? Así. Madre mía. No apuntéis nunca los ojos a nadie con esto. Pero fundamental en un barco, bridas, la caja de los adhesivos, todo tipo de cintas americanas, cintas para reparar las velas, cintas acolchadas, cintas de doble cara, pegamentos inmediatos para hacer un arreglo de emergencia en cualquier cosa que se nos pueda soltar o para proteger cualquier cosa en el barco. Finalmente, una jeringuilla gigante. 150 mililitros. Ideal para sacar ese último resquicio de agua que te queda en la sentina y que no puedes sacar la bomba. O, por ejemplo, mi frigorífico, cuando está funcionando, tiene un sitio donde el agua que supura queda ahí. Pues para sacar agua de todo tipo de sitios es perfecta. Y en ese orden de cosas, siempre es bueno llevar una bomba en el barco, ya sea para hinchar la Zodiac, la tabla, el unicornio alado de rescate. Puedes tener una bomba del tipo del Decathlon, eléctrica, o mejor aún, una bomba manual de doble acción. Si seguís utilizando para hinchar la Zodiac los hinchadores esos de pie que hacías así, olvidaros completamente. Este tipo de bombas, estas del Decathlon por ejemplo,
Cada vez que mueves así para arriba y bajas para abajo, estás metiendo 8 litros de aire. 10 euros en el Decathlon, vais a hinchar cualquier cosa en nada. Si os fijáis y compráis una de las que tiene separadas la entrada de inflado y la de desinflado, podéis poner un tubo y es una bomba de agua que te puedes traer 8 litros de agua en cada una de esas. 10 euros. Por favor, no volváis a hinchar una Zodiac con un hinchador de esos de pie. Más o menos tenemos todo, solo nos faltaría la electrónica de emergencia, ¿no? Cuando tienes un problema eléctrico y se te rompe todo y ya no te quedas sin el plotter, sin todo eso, pues a la hora de la verdad todos disponemos de la solución más sencilla que hay hoy en día, que no son las cartas en papel de la Dirección General de la Marina Mercante, sino que es el móvil. Con su GPS, con cartas náuticas, Blackview VB9900 Pro, os pondremos el enlace por ahí, durísimo, con una cantidad de batería brutal. Sumergible, funciona a menos 40 grados. Y lo que más me gusta de él, y el motivo por el que me lo compré, cámara térmica. ¡Onda! Pero es que si voy para allá veo que... Se ven las cosas que generan la cámara, que genera calor, que aparte de para ver si alguien tiene coronavirus, para ver si tenéis bien dimensionados los cables de alimentación, porque simplemente apuntáis con ello y vais a ver por dónde pasan todos los cables y vais a ver en rojo los cables que se están calentando porque no están bien dimensionados o porque hay un consumo excesivo. Y una cámara térmica ve en completa y absoluta oscuridad, es decir, que si tenéis un hombre al agua y tenéis que buscarle rápidamente, podéis apuntar en la oscuridad con la cámara térmica, lo que irradie calor, que va a ser la persona que está en el agua en ese momento, lo vais a ver como un puntito rojo en mitad de una llanura azul. Súper útil para ese tipo de cosas, un juguete divino, y este es indestructible. Lo peor es que no le renovaré nunca porque es indestructible básicamente, pero bueno, la única cosa que no puedes sustituir con el móvil es la sonda. Se te estropea la sonda, ya no sabes la profundidad y ya no te puedes colar en cualquier sitio. Para eso, una sonda de emergencia Fish Finder, es decir, que te dice la profundidad y al mismo tiempo te dice si hay peces y que cuesta 30 pavos. Si un día se te rompe la sonda y necesitas una de emergencia, pones esto en el espejo de popa, le conectas y ya sabes la profundidad en todo momento y lo estás actualizando. O si vas a ir a un sitio en el que no tienes referencias a fondear, puedes adelantarte con la Zodiac e ir midiendo la profundidad con las sondas. Ahora, las cosas de la náutica. Esto cuesta 30 pavos y la sonda más barata que puedas encontrar por ahí costará 300. Con todo este rollo que os hemos soltado, yo creo que acabamos el apartado ya. Supongo que Carlos con su magia haya arreglado esto de que está lloviendo a cántaros fuera y que se oye llover por doquier, el viento, el barco se está moviendo, así que hoy las conclusiones quedan aquí dentro. Hoy nos ha quedado un episodio un poco teletienda, pero es que puestos a enseñar la pila de cosas que llevo y que pueden ser buenos regalos, pues parece que tengo un bazar chino a bordo, más o menos. Trastos tengo mogollón. Y esto es solo la punta del iceberg. También, y esto va para mi mujer y familia cercana, ya veis que soy muy fácil de contentar. Cualquier herramienta prácticamente me hace feliz. O cualquier cachivache chino. No tiene por qué ser todo calcetines. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya uno de nuestros vídeos nuevos. Tenéis todos los enlaces a las cosas que aparecen en nuestro vídeo en la descripción o en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas, una y dos, en un nuevo episodio de Low Cost Sailor.